just want to speak the name of Jesus. Y ahora el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Nosotros cantamos, oramos, le hablamos al Señor, pero Él nos habla a través de su palabra. ¿Qué os sugiere la foto esa que he buscado? Podía haber buscado cualquier otra. Podéis hablar, ¿eh? ¿Ya lo has dado a eso? ¿Lo vi? Bueno. ¿Qué os sugiere la foto esa? Tristeza, dolor. Esto se mueve más que... ¿Qué es el dolor? ¿Lo habéis preguntado una vez? Y eso últimamente somos especialistas, ¿eh? Estamos recibiendo dolor por todos lados, ¿no? Bueno, científicamente o médicamente podríamos decir que el dolor es una señal que envía el sistema nervioso de nuestro cuerpo a nuestro cerebro para decirle algo no está bien, algo no funciona bien en el cuerpo. Y todos sabemos de dolores, todos hemos experimentado algo. ¿Seguro? Yo le preguntaba a los jóvenes antes de empezar el curso, oye, hoy vamos a hablar del dolor. ¿Habéis sentido dolor alguna vez? Claro. O físico o emocional, ¿no? Pero todos hemos sentido dolor. Todos los humanos experimentamos el dolor. Y la ciencia o la medicina nos dice que hay diferentes tipos de dolores. La experiencia no es agradable cuando nos duele algo, pero ahí está para todos nosotros. Bueno, el dolor puede ser físico, todos sabemos y hemos experimentado ese dolor, ¿no? Yo llevo ahora un mes en dique seco, ahí hay algo. Llevo un mes en el dique seco con mi muñeca que me tiene, eso, el dique seco. Mermado, no puedo hacer nada y aburrido. Bueno, hay que aprender. El dolor puede ser físico, que puede ser provocado por un golpe, ¿no, Antonio? Lo ha experimentado la semana pasada. Puede ser por una quemadura, todos nos hemos quemado, eso duele como una inflamación, que es lo que yo tengo en mi muñeca, todavía no saben qué la produce. Puede ser un dolor por dolor de hueso, muchos de nosotros padecemos también de eso. Yo tengo artrosis desde abajo hasta arriba, me dice el médico. Puede producir dolor nuestras articulaciones, que también están en mi mano afectadas, se han inflamado y por eso duele tanto. Puede ser problemas de la piel. Dolor físico, somos muy frágiles y cualquier golpe nos produce un dolor físico. Pero luego hay dolores que no son físicos, como pueden ser un dolor emocional, que como seres humanos estamos también expuestos a ello. O puede haber dolor también o sufrimiento psicológico. Y también muchas personas lo padecen. No es un dolor físico, sino que es un dolor de las emociones, ¿no? ¿Por qué se produce? Bueno, lo físico ya sabemos, por una anomalía, por un golpe, has quemado, cualquier cosa, ¿no? Y los emocionales, bueno, pues se pueden producir por una pérdida en general. Puede ser la pérdida de un ser querido, a veces puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida, podríamos decir, de una vulneración de
como diría yo, una vulneración que te han hecho por algún sentido, ¿no? Puede ser una pérdida. Luego pueden ser producidos también por ansiedad. Y de esto hay muchos problemas, ¿no? Depresión. Hay muchas personas que caen en depresión. Llevaba mucho tiempo sin ir a mi centro médico y ahora cuando he ido han modificado toda una planta para instalar allí, ¿cómo se llama la consulta esta? Algo mental. ¿Cómo es? Salud mental. Eso antes no existía, pero ahora, y por lo visto sentí en televisión que es una de las causas de baja laboral de las más grandes, salud mental. Luego hay mucho sufrimiento, mucho dolor por temas mentales. Traumas que sufre la gente en la vida. Todo eso produce dolor, produce sufrimiento y no es físico. Luego somos muy vulnerables. El dolor y el sufrimiento está alrededor del ser humano. ¿Por qué sufrimos? Nosotros incluso como creyentes nos lo preguntamos y nos lo planteamos. Y nosotros como cristianos debemos de tener una perspectiva correcta, siempre a la luz de la Escritura, sobre el sufrimiento y sobre el dolor. Nosotros debemos de entenderlo. Pero cuando miramos el dolor fuera de la fe, vemos que las preguntas no desaparecen. Al contrario, se vuelven más crudas cuando sientes a la gente que no conoce a Dios. Pueden ser religiosos, pero no tienen un conocimiento correcto de Dios. O pueden ser ateos, que ni crean en Dios, ¿no? Esas preguntas se vuelven más crudas y más solitarias, ¿no? Preguntas que se hacen la misma gente, ¿no? ¿Cuál es la reacción de las personas que no conocen a Dios ante el dolor? Yo recuerdo a mi madre hablando, no sé de quién, si de un familiar, un conocido, pero sí se me quedó eso en la mente y lo recuerdo, ¿no? Esto le está pasando, habrá hecho algo. ¿Os suena? Incluso la misma persona, muchas, piensan, si esto me está pasando es porque he hecho algo. Aunque no crean Dios, aparece una lógica moral interna que hace preguntar a la persona, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Y muchos se preguntan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Incluso sin fe, el ser humano, porque es algo de la imagen de Dios que está en su creación, en el ser humano, ¿no? Incluso sin fe, el ser humano intuye que el dolor debería tener una causa moral, no tanto mecánica. Ha fallado algo de nuestro cuerpo. No. Esto es por algo. También escuchamos de vez en cuando decir a alguien enfermo por algún motivo, ¿hasta cuándo podré aguantar? Y esto es muy dado en las personas mayores, ¿no? ¿Hasta cuándo podré aguantar? Claro, el ser, el hombre, la persona, el hombre o la mujer, el joven, sea, sin una esperanza existencial, trascendental, la pregunta no es tanto hacerse el por qué,
sino cuánto tiempo, hasta cuánto podré aguantar. Entonces el dolor, esa persona lo vive por resistencia, no por esperanza, como nosotros debemos de hacer. No es mi fin dar una clase de medicina, porque ni soy médico ni he estudiado medicina, pero llevo un mes tranquilico y he podido estudiar el tema a fondo. El problema es que 4 horas tengo que resumirlas en 40 minutos. Y entonces, muy difícil, pero bueno. Entonces decía que el dolor se mide por resistencia, no por esperanza. Aquí aparece en estas personas el desgaste interior. No sé cuánto voy a aguantar así, por el dolor que sea. A veces puede ser un dolor, ya digo, psicológico y no físico. Y entonces en estas personas aparece la desesperación. Ahora, se deben de encender las alarmas si sentimos qué sentido tiene seguir viviendo así. Si tú sientes a alguien decir eso, ¿qué sentido tiene seguir viviendo así? Quizás esta sea la pregunta más peligrosa. Evidentemente, estamos hablando de una persona que no conoce a Dios, porque si conoce a Dios debería tener otra perspectiva, ¿no?, de la enfermedad. Cuando el dolor no tiene una explicación, ni un horizonte que te diga, oye, esto es un mes y luego ya pasa. Cuando te dicen, no se sabe. La vida se reduce a aguantar o rendirse. De ahí que hay tantas personas que piden la eutanasia, porque no ven horizonte. Lo que sufren quizás no tiene explicación y se preguntan a sí mismos qué sentido tiene seguir viviendo así. Ahora, cuando una persona se hace esta pregunta, no es una pregunta, podríamos decir, filosófica, demandando una respuesta concreta a su mal. Es más bien una invitación al debate y a la reflexión. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo así? Y vemos que el dolor, incluso sin fe, sigue gritando que la vida debería ser más que esto. ¿Qué es lo que nos aporta la vida? Sufrimiento, dolor, lucha. Desde que naces, ya naces un poco, ¿no? Te pegan el palmitazo en el culo para que llores y ya. Pero es que estás provocando dolor, ya es a tu madre, ¿no? Entonces, desde que naces, está ahí el dolor, el sufrimiento. Entonces, debe de crear un debate. Pero bueno, a veces ese primer interrogante, esa pregunta que nos podemos hacer, ese grito de desesperación que el incrédulo a veces se hace, muchas veces el primer paso aunque no se sepa, hacia Dios. Es el primer paso. Cuando la persona se pregunta, ¿qué hago aquí? Bueno, eso te invita a que reflexiones y vayas en busca de Dios. Yo no creo que estas preguntas sean rebeldía cuando la gente la hace. Rebeldía contra Dios. Muchas veces son
producidas por la conciencia de Dios en sus vidas, ¿no? Y se hacen estas preguntas. Yo buscaba un título. Cuando el dolor habla, Dios responde. Una mirada bíblica al sufrimiento. Porque nosotros miramos a la Biblia, no miramos a otro lado. Y decía que todos nosotros, como cristianos, no estamos exceptos, nos hemos hecho esa misma pregunta, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y no es una pregunta teórica, porque algunos somos ya maestros en el dolor. Y si preguntamos, lo hacemos con capacidad, ¿no? Yo creo que esa pregunta nace, bueno, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia necesidad, de nuestros propios llantos, de nuestras propias pérdidas, de nuestras propias enfermedades, de nuestras propias injusticias que a veces sufrimos, incluso a veces del cansancio del alma, ¿no? Yo diría. Ahora, la Biblia no nos da respuestas fáciles, ni frases vacías. Al contrario, nos invita a mirar el sufrimiento a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Dios mismo. ¿Qué opina Dios del sufrimiento? ¿Qué nos dice Dios del sufrimiento? No para negarlo, porque no podemos negarlo. No puedo negar que a mí me duele la mano cuando la muevo un montón. Sería absurdo negar el sufrimiento. Entonces, ¿por qué miramos a la luz de la palabra? Bueno, es para comprender el sufrimiento, el dolor, y más importante, para pasar, atravesarlo con esperanza, cosa que el que no confía en Dios no entiende, no entiende. Se encuentra solo ante su dolor. Tenía 10 puntos, lo he resumido en 3. El primero, el sufrimiento no era, no estaba en el plan original de Dios. Hoy se ha hablado de Génesis 3 aquí. Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo con el fin de que sufriera, de que sintiera dolor. Eso no lo quería Dios. Lo hizo para que tuviese una vida buena, fácil, correcta, bajo su propia supervisión, la supervisión de Dios. Mirad lo que dice el texto. No busquéis, me he molestado en poner ahí los versículos para que no perdáis tiempo en buscarlos. Y yo lo he escrito aquí para poder leerlo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho. Estamos en Génesis capítulo 1. Y he aquí que era bueno, no bueno, sino dice, en gran manera. Ahí no había cabida para el dolor, ni el sufrimiento, ni muchas las cosas que nosotros estamos experimentando. El sufrimiento entra en la historia humana tras la caída del hombre que Antonio ha mencionado en Génesis 3. Ahí entra el caos. Ahí entra el caos. El problema no es porque Dios quiso. No es que Dios nos dejara de amar en ese momento, en Génesis 3, que todos lo conocéis, sino porque el pecado irrumpió, rompió la armonía entre Dios, el ser humano y la propia creación. Y vemos el sufrimiento ahí mismo. Lo primero que le dice al hombre,
ahora vas a sudar para comer. Y a la mujer le dice, ahora vas a sentir dolor para parir. Vemos el sufrimiento en toda su... Pero es una consecuencia de la desobediencia del hombre. Cuando tú le hablas esto a la gente, dice, ¿yo qué culpa tengo si yo no estaba aquí? ¿Por qué no hay oportunidad para mí? Eso ha pasado a través de nuestros genes y somos lo mismo que Adán y Eva. Nos comportamos exactamente lo mismo. Podemos decirle, oye, tú no tienes culpa, como yo tampoco tengo culpa. Es una culpa innecesaria, oye, te libero. Pero sufrir no significa que Dios haya dejado de ser bueno, ni que tú hayas hecho algo mal. Es una herencia. Y cuando tú coges una herencia, va implícito todo lo que hay en esa herencia. Y tenemos una herencia de pecado y tenemos una herencia de dolor, de sufrimiento, con todas las consecuencias. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Muchas son las aflicciones del justo, o si te consideras justo. Cuando echamos una mirada a la Biblia, vemos un montón de personajes. Job sufre sin saber y sin haber provocado su desgracia. No he hecho nada. ¿Por qué me pasa esto? David llora amargamente. Jeremías se lamenta de la calamidad que sufre el pueblo por su pecado. Pablo es perseguido. Los primeros cristianos son pasados a espada. Otros son echados a los leones. No ves por ahí nada de muy positivo, ¿no? Todo es desgracias, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo. Y Jesús mismo lo confiesa. Mira lo que dice. En el mundo tendréis alegría, felicidad, aflicciones. Aflicciones. Somos nosotros los que buscamos nuestro bienestar, nuestra felicidad y vivir lo mejor posible. Pero Jesús dice, tendréis aflicciones. El ser cristiano, el tener fe, no nos hace inmunes al sufrimiento. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un evangelio de felicidad, de facilidad, de bienestar. Hay que decirle, no. El que hizo ese evangelio dice que tendrás aflicciones. No sabes dónde te estás metiendo. Entonces no nos hace inmunes, pero sí nos da un lugar donde apoyarnos cuando llega ese dolor o ese sufrimiento. Eso sí lo hace. Segundo, vamos viendo el tiempo. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Hay un texto en el Salmo 34 que es un mensaje que nos da mucho consuelo. Mirad lo que dice. 34:18, ¿no? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios ve y se acerca. Dar cuenta. Dios ve y se acerca. ¿Cuántas veces vemos esa expresión en el Antiguo Testamento? Cuando Dios dice que tiene misericordia de su pueblo porque siente cómo está sufriendo, ¿no? Y se acerca. Los jueces. ¿eh? Entonces, cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón. Entonces, Dios no observa el sufrimiento desde una postura de lejos. No nos señala con el dedo y dice, lo que eres, os lo dije, ahora pechugáis, ¿no? Isaías dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Nada más con esta frase podría estar todo el sermón. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. David puede decirme un dolor de muela, pero yo por mucho que intente, no puedo sentirlo. No me puedo poner en su lugar. O darle algún consejo. Pero Dios no hace eso. Mira lo que dice aquí. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. O sea que por la caída del pecado, nosotros experimentamos las consecuencias. Dolor y angustia, que es de lo que estamos hablando. Muchísimas otras cosas. La perdición. Y Dios, en un sentido, prueba, quiere degustar ese dolor y esa angustia para entenderlo. O sea, como si Dios cogiera el dolor de muelas de David y pudiera sentir lo mismo. Yo no puedo hacer eso, pero Dios sí puede hacerlo. En toda angustia de ellos, en toda, él fue angustiado. Qué maravilla de texto, ¿no? Porque eso nos da una esperanza de saber que Dios te comprende en el problema que tienes, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, sea físico o sea psíquico. Cuando tú lloras, por la razón que sea, Dios no te dice, sé fuerte. ¿Os suena esta frase? ¿No hemos quedado sin pilas? Sí. No. Entonces no me sienten los televidentes. No se oye. Y ya. Y aquel está a punto también, el otro. Súbete el micro ahora. Póntelo más cerca desde la boca. Ahora, Ana, Sí, ahora. hemos quedado sin pilas. Vale. Decía que cuando lloras, Dios no te dice, sé fuerte, aguanta. Te dice, no estás solo. Porque lo que estás sufriendo, yo lo he pasado. Es una capacidad que tiene Dios de hacer, de poder absorber y experimentar el dolor que su creación tiene. Qué maravilloso. Una palabra que está muy de moda, romantizar. La Biblia no romantiza o idealiza el dolor como algo que es bueno o atractivo. Y cuando leía esto, pensaba en el caso de Pablo, cuando él oraba por un problema físico, Dios no lo cura, ni se lo quita, y le dice, bástate mi gracia. Y algunos de nosotros podemos decir de una forma romántica o emocional, decir, ay, yo quiero eso. Sentir lo que tenía Pablo para sentir el poder de Dios. Sentirme débil para... Bueno. No es lo idóneo. Con esto no quiero decir que Dios puede obrar en medio de nuestro dolor, como obró en medio del dolor de Pablo. Puede obrar en el tuyo. Pero no pienses que el dolor es el camino de sentir la fortaleza de Dios.
Dice Santiago 1:2, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces nuestra fe puede ser probada con una enfermedad, con una desgracia, con cualquier cosa. O simplemente probada por ser cristiano. Bueno, pues debe de producir paciencia. Debemos ser pacientes en ese sentido. Dios puede usar el sufrimiento para formarnos. Bueno, no todo sufrimiento tiene una explicación inmediata. A veces sufrimos y no sabemos por qué. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Job. Puede ser el caso de cualquiera de nosotros. Pero muchos dolores se convierten en un lugar de crecimiento. Tu fe, ser probada, produce paciencia. Y la paciencia produce crecimiento. Entonces, nuestro sufrimiento se puede convertir en un lugar de crecimiento. También de madurez. Porque confiamos en Dios y esperamos en Él. También de dependencia de Dios, como en el caso de Pablo. Se le dice eso, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien. El sufrimiento no muchas veces, o casi nunca, cambia la situación en la que vivimos. Pero puede transformar el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Estás pasando una enfermedad, o estás pasando una prueba, estás pasando... No está en tus manos la situación, no está en tus manos el cambiar la situación. No puedes, por mucho que te esfuerces, no está en tus manos, simplemente. Pero sí siempre tenemos la capacidad de escoger la actitud para afrontar esa prueba, ese sufrimiento. Por eso digo que el sufrimiento no siempre puede cambiar la situación, no puede cambiarla simplemente. Pero tú eres dueño de tu actitud. Y eso es un beneficio para nosotros, el tener una actitud positiva. Así que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Y tercero, Dios responde al sufrimiento entrando en él, lo que decía antes, entrando en él, implicándose en él. ¿A través de quién? De Cristo. La respuesta definitiva de Dios al dolor, pues no fue un discurso, como decía antes, ¿no? Oye, que seáis fuertes. Ahora habéis buscado esto, lo habéis encontrado, ahora apechugáis con el dolor, el sufrimiento y con las consecuencias del pecado. Vuestras. ¿No? Dios no hace ese tipo de discurso. La respuesta de Dios al sufrimiento humano, partimos de Adán y Eva, fue la cruz, porque allí ya tenemos la primera promesa, en Génesis 3, ¿no? La primera promesa de parte de Dios. Entonces la respuesta no fue un reproche, sino la cruz. Bueno, voy a sufrir con vosotros. Voy a saber lo que es el dolor y el sufrimiento, para poder hacerlo más liviano. Mirad lo que dice Isaías 53:3, capítulo que todos lo conocemos. Varón de dolores, refiriéndose a Cristo. Varón de dolores.
No hay otro calificativo. No varón hermoso, a quien tenemos que servir, ¿no? Varón de dolores, o sea, experimentó absolutamente todo, todo. Experimentado en quebranto. Y Pedro dice, Cristo padeció por vosotros. O sea, todo a favor nuestro. ¿Os dais cuenta? Cuando tenemos un sufrimiento, un dolor, un problema, piensa en que Cristo vino a la tierra para solucionar o para acompañarte en tu problema, en tu sufrimiento. A veces no lo soluciona, a veces no. Simplemente nos acompaña. En Jesús, Dios se hace carne, la natividad. Sufre, Cristo sufrió mucho. Llora, Cristo lloró mucho. Fue rechazado por casi todo el mundo. Lo que más le dolió, los suyos propios, ¿no? Pero al final muere. Esa es el Evangelio. Es una maravilla, ¿no? De noticias que tenemos. ¿Esto qué significa? Que Dios entiende el sufrimiento nuestro desde dentro, no desde fuera, como el dolor de muela de David. Yo lo puedo entender desde fuera. Bueno, yo tuve un dolor de muela y te entiendo más o menos. Pero en presente, el dolor de muela de David lo sufre él, no yo. Bueno, en este sentido, Cristo me dice, te entiendo. Te entiendo. Entonces, cuando sufrimos, una aplicación que podemos sacar de este punto, cuando sufrimos, no oramos a un Dios lejano. Cuando tú le cuentes a tu Dios su problema, no estás hablándole a un Dios lejano que ve tu problema de lejos y te dice, bueno, pues sé fuerte. Sino un Salvador, que estamos hablando del Evangelio, que conoce el dolor en primera persona, porque aquí nos dice que ha experimentado en quebranto. Vamos terminando. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 8:18? Sigue hablando de aflicciones, sigue hablando de dolor, algo muy conocido por nosotros. Bueno, pues Pablo nos dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y a veces la queja que Dios hace sobre nosotros. Nosotros estamos pensando en las cosas presentes más que en las venideras. Nuestro bienestar presente, por eso vamos al médico que nos quite el dolor, ¿no? Intentamos solucionar los problemas presentes y los venideros ya vendrán, ¿no? Bueno, la Biblia te dice que vas a tener aflicciones, que vas a tener problemas, por mucho que lo intentes evitar, que te vas a enfermar, que se va a morir gente cercana a ti, vas a sentir el dolor, todo eso lo vas a experimentar, por mucho que quieras escaquearte. Que piense en la esperanza venidera, ¿no? En que eso va a acabar. La Biblia siempre mira más allá. Te dice lo que tienes aquí, consecuencias del pecado, pero ella mira más allá. Y te dice, pon tu esperanza en eso. La Biblia te dice, el sufrimiento no tiene la última palabra. Aquel como que decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué sirve todo esto, no? Mejor me quito del medio y ya está. ¿No? La Biblia te dice, Dios te dice, el sufrimiento no tiene la última palabra. Mira lo que dice Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién?
que sufren, de los que sienten el dolor. El dolor es real. Os lo puedo asegurar, que el dolor es real. Pero no eterno, pero no eterno. Gracias a Dios. Nuestra esperanza no está en que todo va a mejorar ahora. Lo procuramos, ¿eh? Y gastamos el dinero. Ayer sentía en televisión la cantidad de famosos en Norteamérica, allí la sanidad no es pública, la cantidad de famosos, de cantantes, de actores, que se han quedado en la ruina. Han gastado millones en sus tratamientos, están en la ruina para sanar. Entonces, nuestra esperanza no está en que todo mejore ahora, sino en que Dios hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Oye, que aquí hay sufrimiento, luego allí mejora. No inviertas mucho, no inviertas mucho en el ahora, porque te va a pillar de todas formas. Piensa en la mejora futura. Conclusión, estamos atribulados en todo, dice Pablo en Corintios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La angustia no se debe de apoderar de nosotros cuando la estemos pasando mal. Paciencia, te dice. ¿Estás en prueba? Paciencia. Debe de producir paciencia. Angustiados, en apuro, mas no desesperados. Pero mira lo que nos recuerda la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? ¿A qué tesoro se está refiriendo? A la esperanza de algo mejor, ¿no? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Que le dan golpecillos de costilla. Nosotros nos damos golpecillos y el moratón y el dolor. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oye, por los pies de Dios. Que eso es lo que hago. Esto nos hace recordar lo frágiles que somos. El dolor nos recuerda, ¿sabes lo que nos recuerda el dolor? Que no somos autosuficientes, no somos héroes, no somos Superman, no somos Batman, no somos que se dan golpes y no les pasa nada. No. El dolor nos recuerda que no somos autosuficientes. Nos desmonta la ilusión del control que podemos tener sobre nuestra vida. El dolor se dice, no soy nadie, no soy nadie. Nos devuelve a nuestra condición de criaturas caídas, que van a sentir dolor, van a sentir muchas cosas. El dolor no nos humilla para destruirnos, eso nos lo enseña la palabra de Dios. El dolor no está para humillarnos, es una consecuencia de la caída. Pero el dolor lo que hace es, en un sentido, es reubicarnos, ponernos en, ¿qué pasa aquí, no? Reubicarnos, que somos dependientes de nuestro Creador y de su gracia, ni más ni menos. Estamos aquí hasta que el Señor quiera. Punto. Punto. No es para humillarnos, es decir, sufre. No, no. Pasamos a la conclusión. Si os quedan esos 4 puntos, me daré por satisfecho. La Biblia que nos enseña, el sufrimiento tiene una causa. Génesis 3, el pecado. No nos separa del amor de Dios. Romanos 8, todos lo conocéis, del 35 al 39. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que no nos separa del amor de Dios. El sufrimiento puede transformarnos si tenemos una actitud correcta y dependiente. Y será finalmente vencido. Amén.